Un saludo amigos de la televisión local. Como saben ustedes, durante estos días estamos haciendo un alto en el camino en la programación para llevarles hasta sus casas un especial sobre las elecciones a la Junta de Andalucía, las elecciones autonómicas que serán el 22 de marzo. Para ello esos especiales se están emitiendo entre las 12 y las 3 de la tarde y las 8 y las 10 de la noche en la programación habitual del Canal 2. Hoy nos visitan porque así los solicitamos a todos los partidos que concurren a estas elecciones a que tuviesen en esta televisión, tanto comarcal como local, la oportunidad de expresar pues el contenido de sus programas, sus iniciativas, para que ustedes de alguna manera pues amplia y limpia, como haremos aquí en esta televisión, pues conozcan a todos los partidos, los que dicen minoritarios y también los que dicen mayoritarios, porque parece ser que el ambiente político está cambiando ese panorama que teníamos en cuanto a las opciones políticas en las urnas. Hoy nos acompaña un partido que de sobra ustedes conocen, porque salió a la palestra a través de las elecciones europeas, como es las propuestas que hace el partido recién formado como de Podemos. Y me acompañan en el estudio José Larios. Muy buenas tardes, buenos días. Bien hallados, buenas tardes, ¿qué tal? Pues José Larios se presenta, va en la lista del partido Podemos, el tercero de la lista por Córdoba. Yo quisiera iniciar esta entrevista, pues como la iniciamos con todos los que se acercan a nuestra casa a hablar de sus propuestas, es cómo se inicia José Larios, porque creo que eres profesor. Efectivamente, sí, profesor jubilado de matemáticas y ciencias. ¿Y cómo llega y te llama la atención del mundo de la política? ¿Y qué es para ti la política? Esa es la pregunta inicial. En principio la política es la gestión de lo público, de las cosas cotidianas que ocurren a nuestro alrededor, de cómo se ordenan nuestras ciudades, cómo se recaudan impuestos, a qué van destinados esos impuestos, somos capaces de buscar una sociedad igualitaria, con justicia social. Eso es la política y por tanto todas las personas tienen que estar implicadas en la política. Lo que ocurre es que en estos últimos años ha habido una separación entre lo que es política puramente definida y lo que es política partidista. Los partidos se han constituido como sus cúpulas como un grupo cerrado con intereses propios de mantenimiento de su propio estatus, de su propia situación y para beneficio de la minoría que más tiene en este país y en muchos otros países también, pero aquí especialmente favoreciendo a la gran banca, que es la que se rescata frente a los intereses de la inmensa mayoría de la ciudadanía que está sufriendo la crisis de una manera estrepitosa. Yo me acerqué a la política en un momento previo también, en la etapa del franquismo, intentando traer la democracia a este país. Posteriormente estuve muchísimo tiempo trabajando con temas de ecología, con la Coordinadora Anticabril en Córdoba, asociaciones de vecinos. Montera, fundador de la Federación de Asociaciones de Vecinos en Córdoba, he sido presidente de la Asociación de Vecinos de Figueroa y de algunas, he montado 3 o 4 asociaciones de vecinos por donde he ido pasando. Y en los últimos años, después prácticamente de la crisis de 2008, comienza a aparecer en este país una contestación frente a una crisis política, de descrédito de la política, una crisis social también y una crisis económica fuerte, y la sociedad comienza también, con los movimientos como el 15M, a cuestionar todos los aparatos políticos que existían anteriormente, aparatos con un alto grado de corrupción, con un alto grado de desvinculación de los intereses de la ciudadanía. Y de nuevo pues me reincorporo a la política paralelamente a la aparición de ese movimiento, como el movimiento de 15M, los movimientos de las mareas, que también han desbordado lo que eran también los marcos incluso de reivindicaciones sectoriales habituales que anteriormente estaban limitadas básicamente a los sindicatos. Hoy no son solamente los sindicatos los que hacen ese trabajo, sino que son la marea verde en la educación, la marea blanca en la sanidad, la marea granate de aquellos y aquellas
que desgraciadamente por esta crisis personas con un alto grado de formación han tenido que emigrar, con unos niveles de emigración superior a los que había en otras épocas también en este país. Emigrantes además con unos niveles de formación muy altos que hemos pagado nosotros y que ahora se están beneficiando otros países. En Andalucía hemos destinado fondos públicos para formar ingenieros, economistas, etcétera, etcétera, y en estos arquitectos, y se han tenido que ir a otros países que no han invertido un euro en su formación y ahora se están rentabilizando esos bienes. Bueno, pues como respuesta a todo eso, vuelvo a entrar en la política partidista en este caso, pero que también con unos partidos nuevos. Unos partidos son radicalmente democráticos. Hacemos primarias para definir nuestras listas, primarias abiertas donde cualquier ciudadano y ciudadana puede participar. Hemos hecho también incluso algunas experiencias en concreto en Equo y también que teníamos un representante en el Parlamento estatal, de que la ciudadanía le diga qué tiene que votar el parlamentario, en vez del parlamentario decidir qué tiene que votar. En concreto hemos hecho la experiencia en la reforma del sector eléctrico y en la educación. Nuestras estructuras son abiertas, intentamos hacer lo que se llaman hoy partidos líquidos, que no haya una diferencia entre lo que es la ciudadanía y las personas que están dentro del partido, y partidos fuertemente democráticos y horizontales frente a los otros partidos piramidales, y en los que una cúpula decide lo que el pensamiento del partido y también decide quiénes son los dirigentes del partido, y viven todos ellos y todas ellas viven de la política. Nosotros y nosotras no queremos ser profesionales de la política, tenemos nuestros trabajos y estamos también implantando cuestiones que yo creo que son muy importantes para la política, como son el límite de presencia en los cargos públicos, no más allá de 8 años, no más allá de 2 de la legislatura, y en el caso concreto del Parlamento de Andalucía, lo que planteamos es que nuestro salario no va a ser superior a 3 veces el salario mínimo interprofesional. Por tanto, también una propuesta ética en un momento de crisis económica importante. Por eso estoy aquí. Sin duda, eso que has comentado, el surgimiento de esta fuerza política de Podemos ha sido muy democrática, lo que estás contando, que surge un poco de las inquietudes de esa sociedad, pero sí que se le critica o achaca, y lo estamos comprobando, o al menos planteas que por tu presencia aquí hoy, sin duda, de que Podemos no es gente que no tiene experiencia en la política, sino que en las listas de Podemos hay gente con experiencia que no ha aparecido de la noche a la mañana, sino que son personas que tienen una trayectoria, por aquello de que se dice que es un partido que no tiene estructura política, que no tiene... de alguna manera estás demostrando que no es así, que en las listas hay gente preparada. En absoluto, hay de todo. Y sobre todo en los perfiles de las compañeros y compañeras que vamos en las listas de Podemos Andalucía son perfiles todos de personas, bien algunas que hemos tenido experiencias políticas o experiencias en los movimientos sociales muy fuertes, o también son expertos y expertas en el trabajo en el trabajo en que realizan, en economía, en energía, en trabajo social, etcétera. Luego es una candidatura que aúna experiencia y capacidad y por tanto solvencia. Hemos hecho un programa electoral donde han participado más de 300 personas expertas. Un programa electoral que además también posteriormente, y eso nadie lo ha hecho, lo hemos sometido a votación. Y también hemos sometido a votación las 30 primeras medidas de los primeros 100 días de gobierno, en el caso de que estuviéramos gobernando, se pondría en marcha. Y por primera vez también en nuestro programa electoral, y ningún partido lo tiene, tenemos una memoria económica de lo que suponen económicamente, los gastos que supondrían y de dónde saldrían los ingresos para eso. O sea, una memoria económica que es lo que tiene que acompañar a toda propuesta electoral. Usted promete esto, usted plantea esto, inmediatamente a continuación le decimos de dónde vamos a sacar el dinero y cómo lo vamos a hacer, porque si no serían brindis al sol que luego no se cumplen, como estamos acostumbrados
a ver en los políticos y en las políticas tradicionales, en los partidos tradicionales del bipartidismo en concreto. Pues José, para cerrar este primer bloque me gustaría que me contara un poco, nos dieras tu valoración de cómo has visto, cómo has vivido, cómo lo describiría esos inicios que ha tenido Podemos, esa manera de hacer política, de hacer democracia a través de internet, de las redes. Hay gente que de alguna manera puede que se haya quedado colgada en esa participación porque no tiene quizás acceso a las nuevas tecnologías, porque hay que decir que Podemos, gracias a las nuevas tecnologías, ha podido organizarse en tiempo récord. ¿Cómo valoras tú estos primeros inicios de la formación y cómo valoras esta forma de hacer política, de organizarse, de que la gente participe en la política que tiene Podemos a través de Internet? No solamente a través de Internet, también hay estructuras sobre el territorio, como son los círculos en el caso de Podemos, ¿eh? En el caso de ECO también tenemos estructuras sobre el territorio. Lo que ocurre es que en esta época es verdad que hay un salto tecnológico entre diferentes sectores de la sociedad a los cuales llegamos directamente a través de nuestras organizaciones territoriales sobre el terreno. Pero la gran ventaja que tenemos en el mundo actual de las tecnologías de la información y la comunicación es que tú no tienes que ir continuamente, si estamos sometiendo a votación una propuesta electoral o el orden de una lista para presentar a las elecciones, no tienes por qué estar continuamente reunido o reunida para poder ejercer tus derechos, sino que puedes utilizar estas herramientas informáticas. ¿Que no puedes utilizarlas? Pues seguro, con toda seguridad, tienes cerca de tu casa un grupo de compañeros y compañeras con los cuales departir, tomar decisiones que luego se elevan de una forma u otra al resto de la organización. Nosotros lo que pensamos es que estamos abriendo una puerta al cambio, una puerta a la esperanza en Andalucía, y además nos ha tocado a trompicones. Nuestra presidenta no electa nos ha metido en unas elecciones a trompicones, de pronto, por intereses que solo ella bien sabe, pero que no tienen nada que ver con los intereses de los andaluces y las andaluzas. Y nos ha tocado en Andalucía abrir esa puerta a la esperanza, esa puerta al cambio que se va a producir sí o sí. Ahí están las encuestas diciéndolo, y vamos a verlo cómo se va refrendando elección tras elección, de un proceso de transformación, de cambio total del marco político en el Estado español. Se está poniendo en solfa esa política destinada a beneficiar al 1% de la población, a las minorías ricas de la población, y abandono total de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que está sufriendo de manera importante la crisis. Baste decir algunos datos. En Andalucía tenemos un 34% de desempleo en general. Tenemos la mala suerte de encabezar el ranking del paro. En el caso de la juventud, y una juventud nunca mejor formada, tenemos un paro del 59%. Hay un sesgo también un sesgo femenino. Las mujeres están dentro de esos niveles de paro, las que tienen mayores niveles de paro y que tienen peores salarios. Los puestos de trabajo que hay no te aseguran tampoco vivir fuera de la pobreza, porque son puestos de trabajo totalmente en precario. De hecho, la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía daba datos de que teníamos en Andalucía 3,5 millones de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social. O tenemos, por ejemplo, 1 millón de viviendas vacías, y se han producido 85.000 desahucios en Andalucía desde el año 2007 hasta ahora. Esto es insoportable y esto necesita una respuesta. Pues si te parece, José, vamos a hacer una pequeña pausa para un poco desgranar esas propuestas que hace Podemos para la Junta, para las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, y volvemos enseguida.